Hola, ha pasado mucho tiempo, desde que ya no subo un video largo hablando sobre algún tema y bueno, este será un tema muy turbio, así que si están con sus padres bajen el volumen de sus celulares, además este video va a ser más serio. Y algo más, esos últimos vídeos que he subido si me doy cuenta que han sido demasiado raros o extraños y bueno, trataré de no subir pendejadas. Sin más, hablemos de la Rule 34 en Dragon City. ¿Pero? ¿Qué es la Rule 34? Si ya lo sabes puedes saltarte esta parte, pero si vives bajo una roca te explico de manera breve. La Rule 34 es un tipo de página o centro que inició solo, siendo un pequeño grupo de personas las cuales tienen sus orígenes en 4chan. ¿Y qué es 4chan? Pues eso es tarea para la casa papá. Oye, cállate, concha de tu madre. ¿Y por qué si lamentablemente estos dragoncitos y el juego en general no se salvaron de este horrible destino que es la profanación? Pero entra otra pregunta que... ¿O quién se atreve a tocarse con los humildes personajes de este hermoso juego? ¿Quién? Pero bueno, es tu decisión, al fin y al cabo está bien, creo. Desde juegos pequeños que nada tienen que ver hasta películas o series, que mayoritariamente están protagonizadas por una pareja de amigos, o hermanos en serio. Y hasta al llegar al punto de sexualizar a cualquier cosa que se mueva o respire, incluidos los píxeles de un videojuego en primera. Para poder informarme más acerca de este tema, tuve que entrar y explorar por así decirlo las páginas que se dedican a esto. Y si se preguntarán si me dio tiempo de buscar algo más, pues no, una vez que entré me empezaron a arder los ojos. Y eso que ni siquiera entré a las páginas reales, nada más usé las imágenes de Google, pero eso fue un grave error porque lo que encontré es sumamente asqueroso y morboso, por no decir perturbador. Bueno, estas imágenes que muestro actualmente las he censurado de manera exagerada por su alto contenido más 18. En lo personal creo que no hay necesidad de realizar estos dibujos. Y explorando más acerca de esta supuesta regla, encontré que literalmente es una regla, y esta consiste en que todo, absolutamente todo lo que esté en internet tiene su lado, pues llamémoslo lado negativo. Eso es lo más estúpido y absurdo que he podido leer. O sea, ves un pinche poste de luz en el internet, y ya significa que tiene su lado negativo. Bueno, también tenemos que identificar a los que hacen humor y a los que hacen materia fecal. Es que nada más vean esto, es alto contenido de cringe, tremenda poronga llena de excremento con pinta de gonorrea cancerígena a la córnea. Bueno, yo no soy de juzgar a las personas por sus gustos por más raros que sean, pero... si algún día llegara a averiguar el hogar de una de estas personas que dibuja estas atrocidades, te juro que le lanzaría un misil para que su casa volara en 1000 pedazos. Bien, bueno, hay cosas peores que ver dragones desnudos. El fin, ya cada quien tiene sus gustos y preferencias, y eso lo tenemos que respetar, y con esto no estoy apoyando todo en general. Bueno, y quería tocar este tema porque la verdad me impresionó bastante saber de la existencia de Dragon City en páginas para raros. En fin, supongo que no tenemos nada más que hacer ni decir, es la vida de alguien y no tuya, ¿verdad? Bueno, el video ha llegado a su fin, pero ¿estás allí todavía? Aún no te vayas, suscríbete a mi canal y dime qué podría subir a el canal, más vídeos así o las teorías fumadas que tengo. Ahora sí, gracias por su atención y me despido, hasta la próxima.